Me debo triunfar, me debo ganar, me lo prometí una vez y no pienso fallar. No sabemos lo que habrá mañana, ya no estaré detrás de mi ventana. Me debo triunfar, me debo ganar, me lo prometí una vez y no pienso fallar. Ey. No sabremos lo que habrá mañana, ya no estaré detrás de mi ventana. Ya vamos a empezar. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Dios les bendiga, buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Podrías Ser Tú. El día de hoy tenemos un invitado de unas lejanas tierras. Por acá andamos en Ciudad de México. Venimos al concierto de Petra. Saludos a toda la banda que vino. Vino, porque ya cuando subamos este video ya se va a haber cantado Petra. Ya seguramente no traigo voz, así que esperemos que se le hayan pasado chido. Hoy tenemos un invitado nuevo y un invitado realmente que yo no conozco para nada, pero que lo vamos a ir conociendo en la entrevista. Es amigo de un muy buen amigo, Abdiel, que ven para que saludes a la banda, Abdiel. Corre. Sí, ven, no pasa nada. Hola amigos. Abdiel de Converso Rap ya ha estado con nosotros, pero bueno, el día de hoy tenemos un invitado. Baruch, ¿cómo estás, brother? Súper contento de estar aquí con todos ustedes. Eso, público en vivo tenemos hoy, bien. Con toda la raza. No, sí, está muy chido. Y muy agradecido por la invitación y creo que va a ser un gran tiempo de charla. Oye, hablaba un poquito realmente con Abdiel acerca de todos los proyectos que tienes y le decía, bro, ese compa es un MacGyver de los eventos, o sea, hace una cosa, hace otra cosa, pero antes de entrar de lleno un poco a todos los proyectos que tienes, a lo que haces, me gustaría conocer un poco a la persona, primero, antes que todo lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿podrías platicarnos un poco acerca de tu testimonio, si siempre has sido cristiano o si no eres cristiano? O si por culpa de Abdiel ya no fuiste cristiano. O sea, no sé, cualquier cosa que haya pasado en el Uno transcurso. sobrepone a esas personas. Bueno, yo conocí del evangelio desde pequeño. Mis padres, en este caso mi papá había conocido de Cristo unos años antes de que yo naciera. Mi mamá todavía no, pero era muy devota, católica. Y recuerdo que desde que tuve uso de razón, pues siempre Dios estaba presente en nuestra casa. Recuerdo que mi papá me llevaba a la iglesia y mi mamá algunas veces sí me llevó a rezar a la iglesia católica. Y pues yo aceptaba todo lo que me decían, Claro. ¿no? O sea, no veías mucha diferencia. No veía al principio mucha diferencia. Después ya que empecé a leer como que a los 4 años, ¿sí? Entonces ya veía la Biblia y ya como que... Me acuerdo que nos cambiamos de iglesia porque vivíamos muy lejos y nació mi hermana pequeña y ya era bien difícil trasladarnos. Y en esa iglesia recuerdo que mi mamá conoció el evangelio y yo sí pude ver una diferencia. No era una mala persona, sí era muy devota, pero yo vi cómo cambió su vida. O sea, de ser católica, devota, a ser cristiana, ¿viste? Sí, era muy claro. marcado el cambio. Sí, claro, su devoción, y aún así que era alguien devota, la manera de amar a Jesús, de adorar a Cristo, eso para mí fue muy significativo en 7 años. Entonces recuerdo que ahí en esa iglesia cuando llegamos, la esposa del pastor me dijo si había aceptado a Cristo. Yo dije, pues no, aunque sí creía, ¿no? Entonces como que reafirmó esto. Yo creo que ha sido una decisión que se ha ido reafirmando a lo largo de los años. O sea, me estás, para entender un poquito más, aproximadamente a los 7, 8 años, tú dijiste, voy a estar refrendando mi compromiso con Cristo cada año. O sea, seguirlo refrendando más allá de decir, quiero aceptar otra vez a Jesús, sino con tus acciones, con lo que estabas haciendo. O sea, digo, es que para 7, 8 años, claro, creo que estabas más maduro que muchos que tenemos 30. ¿no? Lo va uno entendiendo a lo largo de la vida. O sea, yo creo que me dijeron, ¿quieres recibir a Jesús? Él murió por ti en la cruz y por tus pecados. Sí, y a veces puedes pensar, ¿qué pecados tiene un niño? Pero yo sabía que sí, aún a esa edad uno dimensiona también el mal. Claro. ¿no? El enojarte, el ser rebelde, ¿no? Y va más allá de lo que haces, sino la condición que tienes, ¿no? Claro. Entonces, eso, o sea, lo vas entendiendo. Entonces, dije, sí, y creo que conforme fui creciendo, cada vez uno va entendiendo más. Y vas entendiendo que las áreas de tu vida tienen que ser sometidas al señorío de Cristo. Entonces, obviamente que la vida es muy dinámica y surgen nuevas áreas que tienen que ir a donde Jesús es el Señor. Y eso uno lo va entendiendo a lo largo de la adolescencia, de la etapa universitaria y todo. ¿Cómo fue la adolescencia para un niño comprometido con Cristo desde pequeño? Digo, porque habemos niños, bueno, ya no niños, sabemos gente que nacimos en un hogar cristiano,
Pero conforme ha pasado el tiempo, te alejas por X o Y, o dices, ¿sabes qué? Yo antes iba porque me llevaban mis papás, pero ahora ya es decisión mía ir. O sea, porque ya... pero tú me platicas, desde los 8 años fue tu decisión el decir, ¿sabes qué? Yo sigo a Cristo, yo le recibo. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Tuviste algunas circunstancias complicadas? O sea, ¿cómo fue? Creo que fue uno de los mejores tiempos. A mí me gustaba mucho ir, ¿eh? Y la verdad es de que yo decía, ¿por qué todo está tan padre y los que predican son demasiado aburridos? Entonces yo como que tenía ganas de decir, ¿no? ¿Ibas a una iglesia tradicional? Sí, yo crecí. Soy un pastor de la iglesia presbiteriana todavía. Ok. Entonces yo recuerdo que como que yo quería más, ¿cómo podemos decir? Dinamismo, vamos a decirlo. Okay. La verdad era muy bueno todo lo que se enseñaba y todo, y aprendí mucho, pero buscaba como que fuera más dinámico o más relacional con los jóvenes. Recuerdo que la primera vez que prediqué tenía 8 años. Fue en una misión, porque tenemos una sociedad de niños, de ministerio de niños. Entonces hicimos una actividad y fue mi primera vez que prediqué. Y a los otros niños. A otros niños de una misión que teníamos, porque íbamos ahí a los desayunos que llevamos y teníamos un devocional con ellos. Pero yo quería predicar, ¿no? Yo preparé mi sermón, yo no quería que me ayudaran, yo quería decirles algo, ¿no? Pero para mí fue muy significativo eso, porque era algo que anhelaba compartirles, que pudieran sentir eso que yo sentía. Y disculpa, mi admiración por este tema no es acá decir, no manches, este vato. No, pero realmente un niño de 8 años, o sea, yo a los 8 años creo que todavía me picaba la nariz, o sea... También pero... O sea, a los 8 años yo no pensaba en tengo que predicar. O sea, sí vas a la iglesia, invitas a tus amiguitos de que vente, está chido el cotorreo aquí, ¿verdad? Para los niños. Pero el hecho de decir, quiero compartirlo, quiero predicarlo, quiero preparar algo para decirles, hey, Cristo te ama también a ti. Eso para mí, la verdad, es bastante admirable porque, al menos yo, no sé, los chicos que están aquí, yo nunca lo había visto en alguien. Por eso era mi pregunta de cómo fue tu adolescencia. O sea, me compartes que fue una de las mejores partes, de las mejores etapas de tu vida. Digo, en mi casa, mi papá pastor, bueno, todavía no era pastor, pero era un anciano en la presbiteriana. Sí, hay gente que es como un pastor laico, o sea, predican, sirven. Entonces, mi papá trabaja con los jóvenes. Y para mí siempre fue mucho de ánimo. Aunque yo era más chico, él trabajaba con los adolescentes y yo vi cómo se convertían y todo. Pero algo que vi es que varios vecinos eran como... Pues había mucho alcoholismo ahí, muchas familias rotas. Sí vi un contraste, cómo era lo que yo vivía en mi casa, como lo que vivían mis vecinos. Pero algo interesante es que mi papá le compartió a toda la gente que vivía en el edificio. Hubo un tiempo en que todos los del edificio iban a la iglesia. Los vecinos. O sea, iba casa por casa o... Como eran amigos o los se acercaban y le preguntaban, oye, escúchame porque tengo problemas. Y les hablaba, pero era bien interesante porque un tiempo en verdad casi todos del edificio, casi, porque no, obviamente no todos, pero casi todos iban a la iglesia el domingo. Era bien interesante. Y entonces, o sea, también vi cómo cambiaban las vidas de las familias. Yeah. Y eso a mí me hizo mucho sentido. Y luego mi papá era que llevaba niños de la calle y se quedaban en la casa y ya andaban de traje luego los chavillos. O sea, me llamaba la atención porque siempre estaba mucho eso de ayuda, sirve. En la adolescencia participaba yo en el liderazgo del grupo local, luego a nivel regional, luego a nivel nacional. Entonces yo organizaba congresos y ya andaba haciendo campamentos. Pero para mí fue una etapa increíble. O sea, casi viajé. ¿Y tenías qué edad? Desde los 14, ¿no? Sí, desde los 12, pero todavía estaba así como que era tímido, pero ahí fue donde agarré la música y todo esto. Mezclando un poco con lo de la niñez, todo eso que me dio mucho sentido de misión fue por el rock. El rock. Y Petra tuvo mucho que ver con esto. Digo, no crean que estamos hablando de Petra en ese concierto, pero claro que sí. O sea, ¿realmente escuchabas Petra a los 10 años, 8 años? No, más chiquito, porque tengo un hermano un poco más grande que yo. Entonces recuerdo que precisamente me gustaba la música, pero pues en la iglesia presbiteriana tocaban puro himno, ¿no? Pero como mis papás escuchaban que a los Beatles, a mi mamá, a los Creedence, como que me gustaba el rock. Y se me hacía muy alegre, ¿no? Todo lo demás se me hacía así como que, pues está bien, pero eso me gustaba la música con mucha energía. Ya. Entonces recuerdo que un hijo de un hermano allá le regaló un cassette, le prestó un cassette a mi hermano. Y yo ya me dijo mi hermano, me prestaron un cassette cristiano de rock, ¿no? Entonces yo quería llegar a la casa para escucharlo. Recuerdo que cuando íbamos entrando, escuchaba nada más los tambores. Tum, ta, tan. Entré y era un álbum que se llama This Means War.
de Petra, 1987. Va a estar en la pantalla aquí para los que no lo conocen. Sí, tenía 7 años, pero lo que decía, o sea, es más, hasta me esforcé para aprender inglés, porque en verdad me desafió mucho todo, o sea, lo que decía ese álbum, eso desde dobla tus rodillas y pelea como un hombre, y, o sea, cosas por el estilo, yo decía, yo quiero eso, ¿no? Entonces me desafiaba mucho que la gente escuchara ese mensaje, y eso me dio mucho sentido de misión. Por eso desde chico yo quería que la gente escuchara eso, porque para mí era importantísimo, y cómo lo decían, con qué valor, con qué convicción, y eso para mí me marcó. Entonces, mucho de lo que fue, perdón, de lo que soy, es porque esa música que oía, lo que vivía en casa, me desafiaban a eso. Y es interesante porque estamos hablando que eran los 70s, 80s, sí. Los 80, no es tan grande, no eres tan viejo. Sí soy viejo, pero no tanto como Abdiel. No, o sea, a lo que voy es, todavía estaba este estigma en la iglesia protestante de que el rock era del diablo. Sí, claro. Entonces, entrabas a tu casa a escuchar Petra, que o sea, no es, digo, después llegó Rojo y todo así, rock más melosito y todo así bonito, que ya hasta las mismas mamás aprendían las rolas, sí. Pero Petra no era eso, o sea, Petra era así, Petra era los trancazos al tambor, los gritos en el micrófono y las hermanas de la iglesia, o sea, sí. Eso es, para mí te digo, es sorprendente. Yo conozco Petra desde los 10 años tal vez por mi tío Javier, que le mando un saludo, tío, te quiero mucho, gracias por este hermoso gusto musical. Pero saber que el hecho de que una canción, hablaba hace ratito con Abdiel y le decía yo, ¿sabes qué? A lo mejor no tengo 1 millón de vistas en mi canal, pero me han llegado chavitos que me dicen, ¿sabes qué? Este capítulo me dejó bastante enseñanza y yo estaba pasando por algo así. Y trasladarlo a música, a Petra, que a lo mejor ellos pues hacían su música, pero no saben cuántas veces pasó como te está pasando a ti o como te pasó a ti en ese momento, que sentiste ese compromiso por las almas, por decir, no manches, o sea, esto tiene que conocerlo más gente, ¿no? Sí, me gustó mucho en ese mismo álbum, He Came, He Saw, He Conquered, ¿no? Decía que Él vino, Él vio, Él conquistó, y habla de que Él vive, Jesús resucitó. O sea, todo eso así como para mí era decir, sí, es verdad, Él vive. O sea, me daba mucho sentido de misión, y me lo sigue dando, o sea, las escucho y soy como esos viejitos que derramo lágrimas, ¿no? Porque recuerdo que eso para mí fue como un himno, ¿no? Sí, o sea, lo tomaste como tu estandarte, como decir, sí, o sea, me representa lo que están cantando aquí, claro. y yo voy a tratar de hacer mi parte por este lado, ¿no? Ajá, y entonces quería hacer música, pero obviamente estaba más chavito y apenas agarraba una guitarra y... No, ya fue en la adolescencia, pero eso fue mucho lo que nos... al menos a mí me desafió mucho. Entonces estuve involucrado ahí en el ministerio de la denominación a nivel nacional. Con mi papá ayudamos a plantar una iglesia allá precisamente en las tierras de Abdiel, allá por Tlaxcala, precisamente en el mero centro. Oye, pero ¿que no existe Tlaxcala? Pues ya ahí se estaba vislumbrando. Sí. Porque tenemos de esos vecinos que se convirtieron, se fueron a vivir allá. Me acuerdo que dijeron, si no hay iglesia presbiteriana, nosotros la fundamos. Y nos tomaron la palabra y todo. Estuvo muy padre. Pero ya después ya se la entregaron a la denominación y ellos que ya continuaron el trabajo, que no continuaron, por cierto. Pero gracias a Dios sigue habiendo un templo ahí, ¿no? Pero fue toda una historia, pero lo comento porque eso me ayudó. Me ayudó aún hasta tocar, porque no había nadie que tocar. Mi hermano mayor ya estaba en el seminario, entonces yo pues ahí empecé. Pues me dijeron, órale, pues si tú tocas, y medio me sabía un círculo y ahí toca. Y con eso empezaste. Con eso, pero ahí... Con el círculo de sol y puros tundatas. Ajá, y ahí tocaba de oído los himnos y todo eso, pero me ayudó. Todo eso me formó para muchas cosas. ¿A qué edad descubres que, digo, más allá del rock, que dices tú, yo quiero hacer música también, pero a qué edad dices, voy a agarrar esta guitarra y me voy a comprometer a aprender, o le fuiste dando poco a poco, y ya cuando eras más o menos 10 tú dijiste, quiero hacer un grupo, quiero formar algo? Es chistoso, los adolescentes que eran más grandes ya habían cambiado al ministerio de jóvenes, ¿no? Entonces nadie de los que tocaban, de los adolescentes, nadie sabía tocar, entonces yo me desesperaba y dije, a ver, yo voy a agarrar. Y ahí me ponía a practicar y ya las que me salían y ya. Pero eso me ayudó porque fui. Ya después empecé a agudizar el oído. Entonces ya cualquier canción o himno
las escuchaba y aunque las transportara a lo que me sabía hacer, pero lo sacaba. Entonces eso me fue ayudando. Entonces fuiste aprendiendo autodidactamente. O sea, autodidacta. Sí. Dijiste, esto suena así, tengo que buscar que suene igual. Sí. Y ni siquiera así que soy guitarrista. La verdad, yo hago algo muy básico, pero lo que me ha servido para en el ministerio poder servir. Seguimos un poquitín con esta historia de tu vida. Uh-huh. Llega, me imagino que como todo joven, al momento de que ibas a estudiar prepa o universidad, qué sé yo, pasan muchas cosas, tanto en el desarrollo de la personalidad como el desarrollo de la persona. ¿Nunca tuviste como ese gusanito de la duda de que quiero hacer lo que hacen mis camaradas de la universidad o de la prepa? ¿Nunca tuviste ese, tentaciones me imagino que sí, pero nunca tuviste ese deseo de decir, pues vamos a ver qué hay y a ver si me regreso después? ¿Cómo que no, La verdad es que veía que estaban tan mal. No desde una superioridad así. No. O sea, en la preparatoria recuerdo que estaba ahí en la UNAM, la prepa de la UNAM, ahí en Coyoacán. Pero veía a mis amigos tener historias muy tristes, ¿no? Muy tristes. Entonces yo decía, pues no checa. O sea, y me acuerdo que hasta hicimos un grupo de estudio bíblico ahí. En la UNAM. Ahí en la prepa 6. Y ahí conocí a un amigo que también trae una playa de una banda de rock, se llamaba Guardian. Y yo venía con una de Mortification, porque estaba igual, me dejé el pelo largo y todo. O sea, la música fue algo que me ayudó mucho en mi fe. Sin lugar a dudas, lo que trabajamos en la iglesia, lo que había ahí, la verdad no me daban ganas. O sea, al ver lo que pasaban mis compañeros, o sea, y todos los problemas en los que se metían, decía, creo que no. O sea, me gustaba más bien invitarlos, así. Ya. Pero... sí, o sea, invitarlos a la iglesia, que asistieran. Fíjate, justo quería preguntarte acerca de todos nosotros tenemos como que este punto de quiebre, este punto de inflexión en donde dices, es de aquí para adelante. En tu caso fue muy niño, cuando tú dijiste, a partir de aquí para adelante y no voy a echar la mirada para atrás, ¿verdad? Me interesa mucho saber cómo inicia el tema de la música, porque, nuestro centro de investigación, Abdel, nos comentó por acá que tenías una grupo, no sé cuál es la diferencia, así que disculpa mi ignorancia tan grande. Conjunto musical. Un conjunto musical. 35, cómico mágico. 35 musical. Personas vestidos con lentejuelas arriba del escenario. No, ¿cómo empiezas? ¿Cómo dices, ya lo he visto en muchas bandas, me gusta mucho la música? A lo mejor ya conozco un baterista, ya conozco un bajista o etc., ¿no? Vamos a hacer algo nosotros ahora. Varias cosas me inspiraron. Recuerdo que empecé como a quererme involucrar mucho en la escena en esa época del metal y del hard rock aquí en la ciudad, pero cristiana. Uh-huh. Entonces trataba de ir a muchos de las tocadas locales que hacían las bandas para hay una iglesia en el Chopo, ¿no? Hubo un estudio bíblico ahí, sí, todavía ¿verdad? Lo han hecho, pero un poquito antes, hacían conciertos. Entonces recuerdo que llegué a ver a Santuario, a Serpiente de Bronce, y ellos también me impactaron, esos de Santuario. Tienes un día que escuchar, ya están grandes, pero era la manera en cómo manejaban a la banda pesada y cómo les hablaban, era fenomenal. Entonces los escuchaba, los vi, recuerdo que iba casi a todos los festivales que hacían, porque a mí me gustaba mucho. O sea, para mí era muy, muy impactante. Yo siempre quería hacer una banda, pero pues no tenía con quién, ¿no? Yeah. Mi hermano sí tuvo una banda de death metal, pero me gusta el death metal, pero no era mi género para tocar ni cantarlo, ¿no? Pero era el proyecto de él, pues ahí andaba acompañándolos cuando tocaban. Pero estuve ahí, conocí a algunos amigos, se involucraron, conocí a algunos amigos que tocaban, pero pues no nos organizábamos bien. Ya cuando salí de la universidad, ya estaba en los últimos años de la universidad. Recuerdo que fuimos a una iglesia donde ya mi papá era el pastor, y una iglesia muy tradicional. Ahí sí, ¿no? Tenemos que ir de traje con corbata, puro piano y órgano y así, ¿no? Ya. Entonces yo quería hacer un grupo más contemporáneo, pero pues como que no se podía. Pero empezamos a hacerlo, yo con mi guitarra de palo y otro chavo con su violonchelo y otro gringo con un saxofón. Y ahí empezó. Pero pasó algo bien padre porque la gente se empezó a abrir más y empezó algo muy, muy bonito ahí. Entonces llegó mucha más gente a la iglesia. Y recuerdo que llegaron 2 chavos que me dijeron que tocaban. Uno era guitarrista, otro baterista. Entonces le digo, oigan, vamos a hacer una banda. Y sí.
Ok, entonces me acuerdo que nos vimos para hacer el primer ensayo, ¿no? Y pues, ¿qué tocábamos? No, pues ya sabes, lo clásico, alabanzas con distorsión, ¿no? Porque estaba así como que sí, con distorsionador, ¿no? Pero estuvo interesante porque estuvo bueno. Y hicimos una bandita ahí que en cada tocada nos cambiábamos el nombre, ¿no? Que nunca nos parecía uno bueno. ¿Y recuerdas cada nombre o algunos nombres o no? Sí, que ya la libraste y que no sé cómo. No. Estaba bien chistoso. Pero había un brother que era más grande que nosotros todos teníamos como... Uno tenía 17, otro tenía como 18, yo tenía como 21. Pero había un cuate más grande, un brother ya como de 50 años, ¿no? Entonces, pero él tenía un buen equipo y él era tecladista. Entonces recuerdo que dijo, yo le entro con ustedes. Y él tenía otros amigos que hacían campañas evangelísticas. Entonces ahí con esa bandita de alabanzas con Distor, tocábamos mucho en varios lados en campañas, ¿no? Entonces fue agarrando y fue una experiencia bien bonita, la verdad. Ya después como que los chavos empezaron a hacer otras cosas y con la banda esta como que ya no le gustaba que fuéramos medio rockeros. Ya. Entonces, un día dijimos, bueno, vamos a ir sacando nuevas canciones, ¿no? Entonces le dije a un chavo, un guitarrista nuevo que había entrado, le dije, saca esta canción. Y me dijo él, no voy a sacar, escribe tus propias canciones. Entonces eso así como caray. Que me pegó. Me dijo, nunca vamos a dejar de ser una banda así. O sea, Dios nos usa y todo, pero tenemos algo que dar, ¿no? A la gente. Ya. Y eso... ¿Y sentiste un desafío? Sí, claro, fue como un balde de agua fría. Dije, sí, es cierto, ¿no? Entonces, de los poquitos acordes que me sabía, compuse una canción en un viaje misionero que habíamos hecho a Chiapas y todo, porque nos querían corretear ahí es otra historia. Pero de ahí surgió una canción donde mezclé varios salmos y cosas que pasajes de la Biblia, ¿no? De aliento. Y mis amigos llevaron otra y empezamos a hacer una banda ya original. Y eso fue increíble. ¿Cómo se llama esa primera canción? ¿Me recuerdas? Esa canción se llama Luz y Fuerza. Así Luz como y la fuerza. compañía, ¿no? Ya sabes, porque dice Jehová es mi luz y mi fuerza y mi salvación, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia de escribir tu primera canción? Digo, porque fue fantástico. Es como compositor. Digo, aquí hay mínimo 3 compositores. Es siempre muy interesante cómo llega tu inspiración o cómo es tu primera canción. Porque a algunos es de que no se me ocurre nada durante 6 días y de repente estoy acostado y tengo que escribir y te levantas en la noche y escribes. Algunos otros es más de que creo que esta frase está bien, la voy a utilizar y después otros días voy a complementar con esto y lo vas armando. Pero cuando es tu primera canción estás en blanco totalmente. ¿Cómo fue tu experiencia con tu primera canción? Veníamos en un autobús y tenemos que bajar 24 horas. Más los que se paraban al baño, porque era un camión que habíamos rentado para el viaje misionero. Entonces ahí había una guitarra de palo y pues unos iban dormidos, pero entonces yo venía tan tocado por ese viaje misionero. Entonces ahí mismo la fui haciendo y la tocamos. O sea, te puedo decir que yo creo que hay mucha gente que canta mucho mejor, que componen mucho mejor, pero a Dios le plació usar eso. O sea, a mí me impactó hasta dónde pudo llegar lo que en ese momento el Señor puso ahí. Y en el ámbito personal, ¿cómo fue escuchar tu canción terminada? O sea, que dijiste, no manches, o sea, esto salió de mí, o sea, fue bueno, digo, primero que nada de Dios, ¿verdad? Pero como le decíamos, no, o sea, hay tanta gente que lo puede hacer y me escogiste a mí para yo hacerlo. ¿Cómo fue esa sensación de, no sé, tocarla en vivo tal vez la primera vez? O me imagino que se la enseñaste primero a tus papás o a tu carnal, o sea, de que, checa, que a ver qué te dicen y todo, o sea, como que vas ahí tanteando las aguas, pero ya es muy diferente a tu primera experiencia en vivo, ¿no? Se los enseñé primero a los de la banda, como que a mis papás como que no les decía mucho, porque a veces es de como, ay, sí, 2 canciones. Pero ya en el ensayo le digo, a ver, saquen esta, ¿no? Entonces yo les enseñé la canción y ellos fueron poniéndoles. Me acuerdo que nos faltaba un bajista, yo tenía un amigo que lo conocía desde la adolescencia, que también era para mí en ese momento era un buen bajista. Y era, la verdad sí le daba un toque muy, muy bueno. Y los arreglos que le hicieron fue divertido. Realmente en vivo estaba más padre que lo que grabamos, porque tenía como unos tiempos de instrumentales de batería y de bajo y todo. Y era con mucha energía. Con mucha energía. ¿Recuerdas la letra de la canción? Sí, ¿Algún pedazo? Sí, dice el Señor, Jehová es mi luz, mi fuerza y mi salvación. No temeré a lo que el hombre pueda hacer.
Ya, luego voy a traer una guitarra. No, dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal, porque tú conmigo estás, dice. Y el coro decía así, ¿no? Como el Salmo 27, hubiera desmayado si no creyera que estás aquí, porque me has enseñado a confiar en tu poder. Bueno, pues total que empezamos las canciones y todo, empezamos a tocar en eventos, que para recaudar fondos para los viajes misioneros, que para esto, para el otro. Y recuerdo que en una ocasión había una tienda aquí en México de la disquera Canción, que estaba en la zona rosa. ¿Pero hace cuánto? Sí, hace un buen, a principios de los 2000. Sí. Entonces recuerdo que la inauguraron. Disculpen todos los jóvenes, pero Canción era una productora, una tienda física donde vendías discos como, no sé, hard rock, todos esos que estaban antes ahí para que fueras a escuchar tu música. Ajá. O todos ellos, es que nos escucha gente a veces que no sabe. Sí. Era la disquera de Marcos Witt tenía sus librerías. Antes tenía como más cosas. ¿Sí les tocó a ustedes? Sí, ¿no? Y cuando lo inauguraron, invitaron a una banda que ellos estaban lanzando que se llama Muertos Una Vez. Ok. Y nos invitaron a nosotros. Invitaron a otra banda de punk rock que se llama Mapley, recuerdo. Y ahí tocamos. Y fue muy padre la experiencia de tocar con ellos. Yo admiraba a los Muertos Una Vez y todo. Y empezamos a grabar. Lo interesante ahí es de que empezaron a invitarnos a más lugares. Estuvimos tocando con Rojo, con Alex Campos, cuando estaban por acá. Luego, pero así ante ya miles de personas. Entonces, escuchar la canción y que la gente brincaba y todo. No es una cuestión de ego, sino decir, qué chido que les llega lo que dice la canción, ¿no? Y las otras canciones que hicimos. Recuerdo que grabamos un EP. Y después, en el estudio en el que fuimos, estaba un amigo del dueño del estudio y él venía de Nashville. Él trabajaba con Arturo Allen y todos estos cuates de la disquera Piedra Angular. Era uno de los ingenieros de grabación de ahí. Y él dijo, oye, pues yo los puedo mezclar y les puedo ayudar ahí. Entonces recuerdo que mandamos todo eso a Nashville y todo. Entonces esas canciones ahí, después nos mandaba lo que habían hecho en la mezcla. Y en ese momento para mí era así como que, ¡wow! ¿No? O sea... Fue una experiencia muy, muy padre. Pudimos tocar en muchos lugares con la banda. Ya el nombre que quedó en la banda se llamaba Sigma, ¿no? Que significaba frescura. Era ya sabes, agarras un diccionario bíblico y ahí, ¿no? Concordancia en corto. Sí, exacto. Eso es lo que le aplicamos. Entonces, me acuerdo que pues, tocamos con casi todas las bandas cristianas que estaban. Con NAF, ¿no? Que era otra banda de rapcore, ¿Quién te faltó? ¿Pablo Olivares? ¿O también él todavía no estaba. Pablo Olivares estuvo ya después. No, pero hubiera estado con ganas que le tocara abrir con ese compa, ¿no? Sí, pero fue una gran experiencia. La verdad es de que más allá de grandes conciertos, los pequeños conciertos, las giras que íbamos a hacer y compartir el evangelio. Después esa banda sufre un cambio porque cambiamos el nombre. Dijimos, a ver, como que ese nombre parece Simba y del Rey León. Entonces le pusimos Sismo. Pero fue padre porque se abrió una puerta, un subsello de Sony Music firmó a la banda. Entonces podíamos tocar en otros lugares no cristianos, pero hablábamos el mensaje de Jesús. Tocamos en cárceles, muchos lados, ¿no? Fue una gran experiencia. Y digo, vamos creciendo paso a paso en todo ámbito y en el ámbito tuyo, específicamente en el ámbito musical. Cuando te veías ya lograr a lo mejor ese sueño de decir, no manches, estoy con gente que, como decías ahorita de Muertos Una Vez, de que no manches, yo a esos compas los admiraba, escuchaba su música, o sea, y ahorita estoy aquí compartiendo escenario con ellos. ¿Cómo fue esa experiencia? Me imagino que fue más como modo fan, ¿no? Al momento de convivir con ellos, ¿o cómo fue ese momento? Sí, decía, wow, qué padre que se nos dio esta oportunidad, pero nos dio todavía una mejor. Recuerdo que la primera vez que así armé como una banda con amigos para un evento de la iglesia, cantamos una canción que se llama Nunca te diré adiós, ¿no? De Guardian. Entonces recuerdo que vino Guardian a los premios ARPA. Ok. Entonces en esa ocasión el director del premios ARPA le había dicho al líder de la banda que teníamos, ¿por qué no hacen algo, no? Entonces hicimos una gira con el vocalista, con Jamie Rowe. Entonces estuvimos tocando en Pachuca, aquí en la Ciudad de México, en varios lados, ¿no? Y ahí en la camioneta y todo platicamos y estábamos grabando un nuevo disco. Le digo, oye, ¿por qué no cantamos una juntos, ¿no? Y el vocalista de Guardian dijo, sí, ¿cómo no?
Y grabamos una rola juntos. Wow. Y en inglés y en español y así, ¿no? Pero el cuate es súper amable, íbamos a los tacos, todo, ¿no? Y después volvió a venir, echamos otra gira con él y tocamos en los premios ARPA en el Teatro Metropolitan, ahí con él. No, qué chulada. Pero lo que te digo es esto, o sea, son cosas que pone Dios. Claro. Y la verdad, te digo, hay miles mejores cantantes, miles mejores bandas. Pero Dios pone esto, y no solamente, sino el hacer esto juntos y tocar juntos en varios lados y ser bendecido con su testimonio, con todo eso, fue algo muy padre. Para mí fue muy significativo, ¿no? La primera canción que hice fue una canción de él y después, 10 años después exactamente, estaba grabando con Estabas él, ¿no? ahí con él. Sí. Sí, o sea, y lo que a mí me sorprende es, por decir, actualmente el ego en el género, en cualquier género, está muy marcado. Claro. Y escucharte hablar del tema, y yo sé que no lo dices para nada en presunción, o sea, es en extremo humilde, y mucha gente que apenas como que va iniciando y se las da de que nosotros y todo, y creo que es algo que falta mucho, al menos actualmente en el género. Hablábamos en la tarde acerca del género urbano, ¿verdad? Estábamos ahí discutiendo de quién era mejor escritor que quién. Eso es para otra plática, porque estamos... No, es que estamos hablando... Género urbano, hablas del rap y el Sí, reggaetón, o sea, no cosas. rap, específicamente rap, pero precisamente hablamos de Canserbero, que para mí es un muy buen escritor, y por allá no apoyan mi teoría, creen que o Tupac y Biggie, o sea, ese tipo de conversación teníamos hace rato, ¿verdad? Pasa la banda, empiezas a girar. ¿Qué edad tenías en ese momento? Cuando empezó la banda tenía como 23, pero ya cuando estaba con todo esto con Jamie Rowe, todo eso tenía como 26 años. ¿Y ya estabas casado o todavía no estás casado? Estaba casado. ¿Cómo llega el amor a tu vida? El matrimonio específicamente. Digo, porque es un proceso distinto. Ahora, tú estabas cumpliéndote este sueño de decir, oye, yo quiero hacer esto para Dios, y gracias a Dios me está abriendo las puertas, lo estoy logrando, le estoy pegando. Y cuando dices, creo que es momento de tener una compañera que a lo mejor que siga mis sueños, o a lo mejor ayudarle a ella también a seguir sus sueños. ¿Cómo llega a Claro, es difícil porque no todo mundo o no todas las personas a veces entienden tu vida, ¿no? O sea, yo ya me había graduado de abogado y todo el rollo, pero dije, tengo que hacer esto. O sea, sentí el llamado de Dios. Dije, no lo voy a hacer después. O sea, no lo voy a hacer ya tiene otra responsabilidad. No me podía ir un mes. O sea, yo estaba viviendo con mis papás, me iba un mes a tocar así. Y pues nada más les dije, ya volví, ya regresé, pero estoy bien, sí he comido. Ajá, y ya estaba padre, ¿no? Pero no pues estaba saliendo y todo. Entonces estaba haciendo esto. Entonces conocí a gente, amigas, todo, pero como que no entendían eso. Aparte, yo sentía el llamado de ser pastor, y pastor enfocado a los jóvenes, que no siempre es algo que va a redituarte económicamente, ¿no? O sea, claro, yo tenía otra profesión de alguna manera para poder sustentar la vida y sustentar el ministerio, ¿no? Pero digo, ese es mi llamado, lo voy a hacer, ¿no? O sea, ahorita voy a hacer la música. Entonces, a veces conocer a alguien que vaya caminando hacia eso es difícil. Claro. Porque a veces nuestro parámetro para escoger o para conocer es la belleza y todo el rollo, que es bueno, pero es algo más grande, o sea, y a veces no siempre la gente va al mismo lugar que tú. Entonces, recuerdo que pues obviamente es difícil, y porque ya tenía yo que 28 más o menos, y ya como que muchos estaban casando así. ¿Y pero te entró la fiebre de las bodas? No me entró la fiebre, pero decía, bueno, todo se da en su momento, ¿no? Claro. Ya casi terminando el año, recuerdo que abrieron un lugar aquí en la Ciudad de México, que decían, no, pues es un como antro cristiano, ¿no? Pero era un lugar donde había conciertos, más bien, porque la palabra se escucha muy fuerte, ¿no? Era un lugar un foro de conciertos, pero muy nice, como muy para chavos. Yeah. Hilson se llama, ¿no? Pero estaba bien, porque yo creo que hacen falta muchas veces oportunidades de esparcimiento edificante para esta etapa de la vida. Entonces recuerdo que esa vez ese que pusieron estaba muy cerca de mi casa, en el sur de la ciudad, y nos invitaron a tocar. Entonces yo me acuerdo que fui a tocar, fue el segundo concierto que hacían ahí, y recuerdo que había una chava que tenía su banda que abrió el concierto, y me llamó la atención, no andaba así de can y todo el rollo, me llamó la atención porque
no solo cantaba, porque gente que cante, pues hay mucha, pero ella estaba como dando un mensaje así, ¿no? Muy, muy chido. Y dije, qué buena onda. La segunda es que era toda rocker la chica, ¿no? Sí, como muy hippie, ¿no? Entonces dije, eso me late, ¿no? Ya. Pero no le hablé, la verdad es que, o sea, no me gusta andar así como de gañán, ¿no? Entonces, pero dije, sería padre ser su amigo. Pero pues nunca le hablé. Y ya Y los comentarios de tu esposa, no es cierto. Sí. No, ni ella tampoco me hablaba ni nada, pero, o sea, yo dije, o sea, creo que... O sea, sí te llamó la atención. Sí, dijiste, claro, o sea, mucho. Resaltó dentro ella, lo que resto. cantaba y todo, pero pues tranquilo. Yo recuerdo que ya, después me la encontré, pero pues, o sea, la veía de lejos y dije, es la chava que cantó el otro día, qué bonita canción. Lo que sí es que se me quedó su canción, lo que decía esa canción. Porque ya te pones a pensar en las composiciones, ¿no? Y yo digo, ¿esa canción de quién será? ¿No? Entonces la googleé y nunca la encontré. Pero la traía en la mente, decía, tú pusiste el mundo al revés, antes, ¿cómo decía? Antes no creía en milagros, ahora no creo en la realidad, tú pusiste el mundo al revés, antes sentía que la tierra me ahogaba, ahora camino sobre el agua. O sea, decía muchas cosas así la canción, ¿no? Como que me quedó mucho esa de tú pusiste el mundo al revés y no sé qué, pero nunca supe quién la cantaba. Entonces, total que ese foro tuvo una temporada y después dijeron vamos a cerrar porque estamos cansados, ¿no? Entonces invitaron a las bandas a tocar y nos volvieron a invitar. Entonces fuimos y recuerdo que nosotros llegamos, decimos el soundcheck, pero no habían llegado como la banda que iba a abrir. Y nosotros dijimos, ya estamos aquí, pues vamos a darle. Los chavos están así, estaba a reventar el lugar. Entonces tocamos y recuerdo que en lo que estábamos preparándonos para tocar, ahí fui que le dije, le voy a hablar a esta chava porque si no, nunca... Es ahora. Ahora o nunca, porque ya van a cerrar y quién sabe si me la vuelvo a encontrar. ¿Y para esperar otro concierto? Sí, entonces nada más le platiqué, le dije, oye, ¿tú compusiste esta canción? Y no sé qué, me dijo, sí, le digo, oye, está bien padre. Y ya, no ni pedí nada de teléfono, nada más le hablé, dije, algún día me la encontraré y ya seremos amigos. Pero ya se rompió el hielo. Sí, se rompió el hielo. O sea, ahí está. Es que a mí me gustaba eso, más como conocer qué onda, porque, o sea, ya dices, ya no es lo mismo de esos adolescentes que apenas se ven y se mandan una carta y ¿quieres ser mi novia? No, sino quiero conocer a la gente, ¿no? Saber qué piensa, porque eso es un punto muy importante, a dónde va, cómo está su vida con Dios, no sé. Independientemente de que se dé algo, ¿no? Siempre es padre conocer gente que te aporte, claro. O sea, que vaya como que al mismo lugar que tú, ¿no? Entonces, ya hicimos amigos, todo. Pero no la volví a ver hasta después que seguía con lo de esa canción. No sé cómo mandaron un correo y vi su Messenger y la agregué en esa época el Messenger de Hotmail, ¿no? Sí. Entonces ahí con los zumbidos te hacías respetar, que ¿no? Ponías disponible un montón de veces para que supieran que ya llegaste, ¿no? Sí. Disponible, no disponible. El zumbido, aquí estoy. Contéstame, ¿no? Estaba bueno. No, pero estuvo padre porque alguna vez platicamos y bien agradable. Entonces recuerdo que hicimos una fecha en el Hard Rock Live presentando un nuevo disco. Entonces yo me acuerdo que les mandé correos a amigos, a ella le escribí así, ¿no quieren ir? Y ya fue que me dijo, ¿no tienes unos boletos para los adolescentes de la iglesia? Dije, sí. Y ya. Eso depende, ¿vas a ir tú? Si vas a ir tú, sí tengo. Sí, algo así, ¿no? Pero fue padre porque empezamos a platicar y sin habernos visto en persona, hablábamos y se me hacía muy interesante lo que me decía. En verdad, sí. Cómo servía a Dios y todo eso era muy, muy, muy cool. Entonces, como que dices, esto sí me interesa, ¿no? Dicen por ahí. Claro, esas amistades me gustan. Entonces ahí fue donde empecé a conocerle más y todo. Ya después supe que era compositora y que había hecho canciones para Marcos Witt y que no sé qué. ¿Y te esperaste un buen rato para decirle, oye, pues vamos por un elote? O sea, no sé aquí a dónde vayas. Y fíjate, por un elote como Nacho Libre, ¿no? Pero estuvo padre. Tú con Abdiel, ¿qué? ¿Cómo un tonto noche? No, pues ya hubo otros eventos de música y ahí nos vimos, ahí platicamos y después la amistad creció y pues ya llevamos 11 años de casados. Le dijiste, ¿sabes qué? Me gustaría ser más que tu amigo. Vamos ¿a dónde van los jóvenes de aquí de Ciudad de México? Cristianos. Sí, cristianos, obviamente. De las artes.
No voy a hacer... No, como... Bueno, a mí me gusta todo eso. La verdad sí me gustan los museos, pero íbamos mucho a conciertos, así que o sea, actividades. Así empezó como que, vamos a este concierto. Vamos sí, o es que ella cantaba, me dice, oye, voy a cantar aquí, ¿no quieres ir? Órale, va. Y tenemos de la bolita de amigos, así que va a tocar él, vamos a apoyar, pues vamos. Entonces íbamos a eso. O yo iba a tocar y le decía, no quieren ir, voy a tocar con mi banda. Ya. Y eso era, casi tocábamos cada sábado, entonces era mucha actividad. Y entonces había también un movimiento más fuerte de música aquí, o sea, había conciertos todo el tiempo y muchas bandas y muchos amigos nuestros en común tocaban. Entonces íbamos, entonces era una oportunidad para convivir y todo. Y la verdad fue muy padre. ¿Y cómo fue ese... ¿Cómo fue ese paso al matrimonio? Digo, porque una cosa es el noviazgo. Claro. O sea, me imagino que desde el noviazgo, obviamente, como se conocieron en ese ámbito, es como que, oye, pues a mí me interesa esto, me interesa seguir haciendo esto, tú qué intereses tienes, etcétera. Claro. Pero ya cuando dices, ok, ya nada más es un noviazgo, vamos a dar el siguiente paso, ¿verdad? Y fue todo un tema porque dije, bueno, para continuar, ya había que ir a la universidad, pero dije, la preparación teológica, pues... tengo que hacerlo en forma. Entonces tuve que entrar al seminario y entonces en ese espacio que estaba en el seminario y tenía tiempo luego para tocar, así, era complicado, ¿no? Claro. O sea, tenía que terminar, porque si yo quería ser pastor o al menos necesitaba tener al menos esa preparación. Lo exigía más de trabajando con jóvenes, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, en ese tiempo empezamos a ser novios, ¿no? Yo estaba en el seminario. Y tuve que esperar, ¿no? O sea, no me podía, al menos yo en la situación que estaba, no me podía casar luego ahí. Y creo que no es sano que te cases luego. Cada noviazgo es diferente, cada persona, cada relación es diferente. Claro. Yo estaba muy comprometido en mi iglesia, ella también en su iglesia. Y no, nos apoyábamos, pero tenía que ir acabando esto. Y bueno, tuve que dejar la banda en la que estaba también. De alguna manera. ¿Por el seminario? Sí, y aparte decía, es que si nada más lo pausaba, ¿no? Se cuenta que estaba y luego me tenía que ir de gira y me salía, me daba de baja, entonces luego ya me regañaban los de la iglesia, ¿qué? ¿Por qué no está? Entonces dije, tengo que hacer una pausa, ¿no? Porque tengo que, o sea, si quiero dar este paso, porque la banda estaba yendo a más. Entonces me exigía mucho, entonces dije, tengo que hacer una pausa, ¿no? Entonces tuve que pausar, pero no dejé de hacer música. Sí hice esa pausa con estos amigos, este proyecto continuó, ellos tuvieron un vocalista nuevo y continuaron un año, 2 años más y después ellos hicieron otro proyecto. Entonces yo, eso me sirvió a hacer esa pausa, entonces acabé el seminario, estaba trabajando de abogado ahí y gracias a Dios me gradué y todo esto y pude empezar a ser pastor de jóvenes y todo esto. Y en este transcurso donde seguiste haciendo música solo tú, o sea, agarrabas tu guitarra, Ajá. Empezabas a componer y pensando en que tal vez ibas a hacer algo como solista o... Ese era el punto, dije, bueno, pues ya no voy a hacer una banda, ya voy a hacer algo así nada más. Hice canciones, pero pasó algo bien interesante, o sea, Dios a veces te dice, no te vas a detener. Me habla una amiga y me dijo, ¿y sabes qué? Del gobierno del Estado de México tienen una preocupación porque en estas escuelas hay mucha violencia, muchos embarazos, están desesperados, nos pidieron ayuda. Entonces, ¿por qué no dan unas conferencias con los muchachos y das un concierto? Y yo ya no tengo banda. Pues da un concierto, ¿no? Entonces entonces hice nuevas canciones. Entonces le hablé a otros amigos y le dije, bueno, vamos a dar un concierto. Voy a dar una conferencia en estas prepas porque en varios salones y todo. Y fue increíble porque los muchachos se abrieron, escucharon el mensaje y dimos el concierto y de ahí hice otra banda. Pero ya estaba a mis tiempos, ¿no? Tenía más flexibilidad de hacer otras cosas. Porque la otra ya me requería mucho, ¿no? Y sí, o sea, nunca acababa nada. Eran más requeridos, entonces era este sábado, miércoles, jueves, viernes, y se te amontonaba con... Era hasta por contrato y no podía... Decían, aunque te avisemos a la mera hora, imagínate, yo estaba haciendo otra cosa y tienes que arreglar. Estabas haciendo la tarea del seminario, ¿no? Y te marcaban, oye, necesito que estés aquí en 20 minutos, una hora, ¿no? Sí, cosas así. Pero entonces se dio y entonces hice nuevas canciones y nos llevaron a nuevos lugares, otros lugares donde no había ido a tocar y bueno, Dios es grande. Sí, ¿no? Y cuando pensamos que la puerta ya está bien cerrada y que ya no hay más para allá, como que Dios... Yo creo así, hermanos de la iglesia no están conmigo, ¿eh? Yo creo así que estás acá bien agüitadillo y llega Dios y te da un zap y te dice, compa, Sí. ¿por qué estás agüitado? No, pues la puerta ya está cerrada.
¿Y eso qué tiene? O sea, tú vente Sí. conmigo, mira, vamos. No, Dios abrió o sea. otras, porque otros amigos que, oye, estoy haciendo un evento en este antro que no sé qué, y ven a tocar, y tocábamos y decían, oye, eso que dijiste me gustó, ¿qué onda con ustedes, no? De repente empezaron a abrirse más puertas, otras donde esta banda no había ido, ¿no? En otros lugares, ¿no? Y, o sea, Dios lo volvió a hacer. En este momento, o sea, en esta parte de tu ministerio musical, si me equivoco me corrigen porque no me acuerdo muy bien el nombre de la canción, pero nos platicaron de una canción tuya muy buena. ¿Coyo? ¿Eh? Contracorriente. ¿Fue en este transcurso cuando le escribiste o fue antes o fue después? Fue después. Pero ya con esta nueva banda. Sí, con esta nueva banda. Sí, había unos amigos bolivianos que estaban acá en México y entonces ellos tocaron y ya conocí a otro baterista que también era muy bueno y fuimos al Cervantino ahí con los de Éxodo y todo. Entonces tuvimos unos buenos tiempos de tocar en Puebla, ¿cómo se llama? En Guanajuato. ¿Y te lo trajiste de Puebla? Ahí nos empezábamos a conocer ahí con los óxidos. Era increíble. Fue una etapa muy, muy buena. Después, bueno, los bolivianos tienen que regresar a su tierra. El otro baterista era maestro de matemáticas, entonces entró como la nueva generación de los Menudo, así también. Tuvieron que entrar otros músicos. Pero yo continué tocando y continué haciendo. La verdad es que llegó el sexenio de Peña Nieto y pasaron cosas muy duras en el país. Y en este caso, pues fue un asesinato muy duro de estudiantes de una normal allá en Ayotzinapa. Sí. Entonces, independiente por las razones políticas y todo, fue algo que marcó a nuestra generación, a las personas que están ahí, cómo están matando a los jóvenes. Por otro lado, pues había gente que era indiferente, que no le importaba. Y yo empecé a ser pastor de jóvenes en una iglesia, ¿no? Donde estaba mi hermano pastor. Y recuerdo que estamos formando el ministerio con los jóvenes adultos. Entonces fue un tiempo donde buscábamos animar a los muchachos a que fuéramos conscientes de la problemática social y cómo el evangelio lleva respuesta, lleva esperanza, ¿no? Hay gente que dice que no te metas, pero no, estamos ahí para llevar consuelo. Claro. Y también desafío al creyente a no cerrar los ojos al dolor que hay alrededor y al no dejarnos llevar por la indiferencia, por el rencor. Entonces fue que escribí esa canción. Lo escribiste, platícame un poco de cómo fue ese proceso, porque digo, supongo que tienes muchas canciones, pero específicamente me platicaron de esa. Entonces me interesa mucho conocer el contexto. Bueno, ya me estás platicando el contexto, pero ¿cómo fue el ir escribiendo esa canción personalmente para ti? Iba teniendo, te digo, que el Ministerio de Jóvenes al mismo tiempo y estábamos buscando el nombre y precisamente tenía esta canción. Fuimos a la marcha, fuimos un colectivo de cristianos caminando con la gente, con los familiares de los desaparecidos, diciéndoles a Dios le importa, ¿no? A Dios, Dios no es indiferente al dolor de la gente, de los jóvenes, ¿no? Entonces estuvimos ahí. Algunos se burlaban de mí, que porque eso de vivos los queremos, vivos, como mismos se los llevaban, los que no me decían mis amigos, ay, sí, ya se murieron. Espérate, o sea, no sabemos, pero lo que sí entendemos es ser empáticos con la gente que está sufriendo. Es que eso es lo que nos toca. Fíjate, un pequeño paréntesis, a mí me tocó igual, hace muchos años me tocó la muerte de uno de mis amigos, de uno de mis amigos muy querido. Y duele la muerte, obviamente, duele que se te vaya la persona, pero escuchar a la mamá decirme, es que mi hijo estaba vivo y yo quiero verlo vivo. No era de los de Ayotzinapa, obviamente, era un compañero de cuando estuve en el ejército, pero que la mamá sí me agarraba así la ropa, es que mi hijo yo te lo di vivo, regreso y dices, o sea, ¿qué le voy a decir? Señora, ya no llore, ya su hijo ya no se va a levantar. No, o sea, te queda más que apechugar y darle la razón y darle una palabra de aliento a la persona, que si bien es cierto, no se lo vas a regresar con esa palabra, pero mostrar empatía y que también te duele y que no eres indiferente ni frío a la situación, eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, claro, ese movimiento que hicieron ustedes de acompañar a las familias, me imagino que fue muy simbólico para ellos también. Claro, y sobre todo que hacer conciencia que la gente que no tiene al Señor, ¿qué esperanza tiene? O sea, eso es lo desafiante. Y nosotros que conocemos a la única esperanza del mundo,
pues a veces nada más estamos diciendo, ay, qué gente tan revoltosa, pero pues, si no conocen, no nos hacemos amigos, al menos nos acercamos con empatía, con amor. Entonces, de alguna manera eso empujó. Por eso tomé una parte de Proverbios que dice, sé la voz de los que no tienen voz, ¿no? Y ahí, porque precisamente eso, como esas personas que a veces nadie las oye, necesitan a alguien que los represente, ¿no? Y más si nosotros somos hijos de Dios, podemos nosotros también defenderlos y animarlos, ¿no? Muchas veces la gente se acerca a nosotros no porque nos ve santos ni nada de eso, sino porque dice, bueno, tengo este dolor y nada de esto me lo quita, vamos a ver si Dios me lo quita. Pero si mostramos, no mostramos esta empatía, no tenemos esa palabra de aliento, esa disponibilidad para ellos, como comentabas al principio de la conversación, que tu papá de repente llevaba niños a tu casa o los vecinos iban, oigan, necesito que me escuche alguien, sí, ¿no? O sea, esa disposición es la que realmente necesitamos para que la gente deje de endurecer su corazón y diga, ok, sí tienes razón, sí la regué y todo lo que tú quieras, pero tú me estás mostrando a este Dios que perdona, a este Dios que sana esta herida que no me la ha quitado el alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? Pero necesitamos esa empatía, saber que la gente sepa que puede contar con nosotros, porque no sé si te ha tocado que muchas veces como iglesia no tenemos las palabras adecuadas para la situación de cada persona, y los terminamos alejando en lugar de atraerlos a Dios, ¿no? Hubo un político chileno, creo que se llama Salvador Allende, se llamó, decía que, como decía, no se puede ser joven sin ser revolucionario. Dice, es una contradicción hasta biológica, ¿no? Y creo que nosotros tenemos más herramientas para buscar. La revolución es un cambio, ¿no? Es un cambio de régimen, o sea, a veces violento. Obviamente nuestras armas son espirituales, pero sí anhelamos un cambio. Sabemos que hay un dictador, un tirano que gobierna en el mundo, pero también sé que nuestro Redentor ya lo venció. Y nosotros proclamamos que ese reino ya cayó, ¿no? Que la victoria es de Jesús. Por eso luchamos la resistencia en ese sentido, ¿no? Porque sí, no nos dejamos llevar para la corriente de este mundo. Entonces, por eso hablaba mucho de esta canción, porque esto fue un problema de ese momento, pero hoy en día hay otros problemas a los cuales a veces somos bien indiferentes. Claro. Y sin ser conspiranoico, de alguna manera es una realidad que dice que la batalla a veces es por controlar nuestra mente, nuestro corazón, ¿no? Y precisamente las armas espirituales son carnales, ¿no? Entonces, por eso hablaba esta canción, ¿no? De que estamos armados con la justicia, ¿no? Con la verdad, ¿no? Hablo de la armadura de Dios y todo para luchar esta batalla, ¿no? Claro. Si no han escuchado la canción, vayan a escucharla. Todas las canciones que dijimos aquí las vamos a dejar abajo, para que las vayan a escuchar, ¿verdad? Si les gustan, estaría genial. Es más, les puedo regalar, te los puedo dar ahora que venga Petra. Les puedo regalar 3 discos de la banda. Yo sé que algunos no los usan ya los discos, pero otros sí los usan. Entonces les puedo regalar unos discos y ya hay que te escriban y se los das. Sí, sin problema. A los hermanos regios. Oye, ¿qué onda con esa risa? Se escuchó bien machín, Oye, un poquito así, nada que ver con la conversación. Hoy en la tarde, ¿sabes? Que fuimos a comer unos tacos muy buenos con Goyo. Nos invitó el día de hoy a comer. Y yo le decía, oye, ¿tú crees que se me note el acento? Le digo, porque no, o sea, pues yo no me escucho. ¿Sí sabes cómo? O sea, no me escucho distinto, ¿sabes? Le digo, ¿crees que se me escucha el acento? Y voltea y se me queda viendo así como que, carnal, por favor, o sea, claro que pero sí. no escucha tan marcado, ¿eh? Yo conozco unos que sí los bien así, como Samuel García, así bien. Sí, con sombrero y todo. Sí. Oye, y una pregunta. Pero está padre, a mí se me pega luego. ¿El acento te gusta Monterrey? Todos se me pegan, sí. Sí, has ido por allá. Sí. Estuvimos el año pasado ya, estuvimos tocando ya, en el verano. ¿En dónde? Fuimos a una iglesia en Nazareno, y luego estuvimos en otra iglesia grande. ¿Cómo se llama? ¿Castillo del Rey? No, es como de la Misión Carismática Internacional. No, ¿para qué te voy a mentir? No los ubico. Es grande, así, estaba muy, muy padre. Es que un amigo nuestro es baterista ahí. Y nos invitó ahí. No, voy a estar más al pendiente para cuando vayan a Monterrey para caerles. Y estuvimos en Saltillo también, ahí. Lo quedan ahí al lado de. Ahí sí, aún le 20 minutos. Sí. 20 minutos. Ya, y ahora que si volvemos a ir, ya vamos contigo. Excelente. Oye, brother, ¿qué proyectos traes ahorita? Digo, hablábamos un poquito que tienes un montonal de proyectos, haces eventos. Y un montón de cosas que me mandó Goyo. Y yo decía, ¿qué le pregunto? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde le digo, oye, platícame un poco?
es una persona, me imagino que junto con tu esposa, que se mantienen ocupados trabajando. Todo el tiempo están trabajando. Los jóvenes son su enfoque principal. Sí, sin lugar a dudas hay una carga. O sea, yo sabía que mi llamado era con la nueva generación, con los adolescentes, con los jóvenes adultos. Dirijo un ministerio en la universidad. Ya tengo 8 años en la UNAM. Ya dirigimos estudios bíblicos, discipulado y muchas actividades de conectar con los estudiantes, de hacer amistades profundas y también de tener la oportunidad de compartir de Jesús de una manera muy orgánica, no solamente de una ocasión, sino de estar presentes en su vida. Entonces, durante todo este peregrinaje universitario, y ahí estamos, es algo que disfruto mucho y que ha sido de mucha bendición. Precisamente ahorita estoy organizando un campamento que vamos a hacer con ellos. Sí, me platicó también, tú también tuviste campamento hace poco, ¿verdad? Como que... Es diferente. Sí. No, o sea, por el que como que es ese movimiento que se está utilizando mucho ahorita con los jóvenes, ¿no? Sí, y bueno, estoy plantando una iglesia también. Aquí en México. Aquí en la Ciudad de México, ajá. Y si ustedes son pecadores con nosotros, vayan a la iglesia. Sí, la verdad es una gran oportunidad. Ahí, por donde vivía, precisamente donde hacíamos la reunión que se llamaba Contracorriente, precisamente Goyo fue parte de esa generación. Ahí con algunos de los jóvenes que llegaron a ser parte de ese ministerio y con vecinos, con amigos que están involucrados. La música, la iglesia está junto al Centro Nacional de las Artes. Entonces hay estudiantes de música que van, estudiantes de la universidad, maestros de la universidad. Y ahí hemos estado pues, conociendo de Cristo y ahí estamos haciendo esto. La mayoría son jóvenes adultos. Pero eso fue algo que se dio. O sea, sí buscaba como que gente involucrada en el arte y todo, pero fue lo que... Se fue abriendo la puerta. Se fue dando ahí. Entonces, con ellos tenemos el movimiento ahí en la iglesia que se llama Heavens, que hacemos foros donde hacemos conciertos de música alternativa cristiana. Tenemos un foro en Pachuca, tenemos otro aquí en Coyoacán. Y entonces van bandas de muchas partes de la República a tocar ahí. O sea, hasta han ido bandas de todo el continente. Mira, no te quiero mentir, y disculpa que esté con mi teléfono, pero justo quería leerte algo que me mandó este vato, porque no me acordaba y dije, me acuerdo que hay algo que le quería preguntar. Me mandó un video y me dice, acá anda con los migrantes, algunas cosas no las tienen grabadas, ni videos, ni nada de eso. ¿Qué estaban haciendo ahí con ellos? Bueno, es que vino la caravana migrante. La de Guatemala. Han venido muchas, pero hubo una que fue todo un suceso mediático. Sí, porque se fue casi todo el país, ¿no? Sí, todo Honduras casi estaba acá. Entonces fuimos con los jóvenes y con los universitarios, con los de la iglesia, y estuvimos con ellos. Fue interesante, nos decían, los de la iglesia católica están ayudando y todo, pero no veíamos a nuestros hermanos. Entonces me acuerdo que hicimos servicios ahí. Obviamente llevamos alimentos, les hicimos unos kits de viaje, ¿no? Les llevamos mochilas, ropa interior, comida para el camino. Hicimos servicios con ellos. Estaban a medianoche cantándonos alabanzas. Hermanos son muy, muy apasionados por Dios. Gran parte eran hermanos en la fe y muchos con problemas durísimos. Gente que las pandillas les habían pues matado familiares, que ya era imposible estar trabajando. Hasta pastores iban ahí. O sea, conocí pastores de jóvenes, todo así, que decían, o sea, pues no hay para sustento de nuestras familias, queremos pues buscar una mejor vida. Y seguimos siendo amigos, algunos de ellos, seguimos en contacto. Algunos estuvieron en Tijuana 2 años y después me dijeron, hermano, ya me mandaron sus fotos que estaban en Carolina del Norte, otros en California. Unos sí pudieron pasar, otros se tuvieron que regresar, no aguantaron toda la espera, porque el gobierno de Estados Unidos hizo una ley donde los regresaba a los migrantes a que esperaran en México. Entonces muchos estuvieron trabajando en Tijuana, algunos, pero otros ya no aguantaban porque tenían su familia, se regresaron, y otros sé que sí pasaron. Sí, digo, que también se fue quedando mucha gente aquí en México, en Monterrey, sí, en hasta Chihuahua. se casaban y todo. Sí, no, y allá en Monterrey fue suceso, pero con la racita de Haití. Porque empezó a llegar muchísima raza y se quedaron ahí en Monterrey. Sí. Entonces en Monterrey tenemos muchísimos. Digo, son gente muy trabajadora y todo. Y en Tijuana los he visto. En Tijuana también hay muchos. Oye, brother, antes, ya casi estamos terminando, pero antes de terminar, primero agradecerte bastante el tiempo. Digo, sé que a lo mejor fue algo de que pues no conozco al vato, pero igual caigo, o sea, no pasa nada, yo caigo ahí. Y más porque me está recomendando
¿Por qué es que se me olvida el nombre de Goyo? El buen Goyo. No, yo le digo Goyo, pero sé que tiene un nombre con A, pero se me va el rollo de repente. Hace rato le pregunté, ¿cómo te llamas? Sí, Abdiel. Su nombre artístico es Goyo. Sí, no, Goyo. Yo le digo, como hace rato que fuimos a casa, oiga, vengo con Goyo. Y se me quedaron viendo bien raro. Bueno, con Abdiel. Le enseño una foto para que sepa con quién vengo. Bueno, Goyo es muy interesante porque él ha sido partícipe de mucho de lo que hemos hecho en el ministerio. O sea, él me ha acompañado a lugares bien peligrosos a tocar. O sea, nosotros no nos freseamos. O sea, podemos tocar en el Estadio Azteca y él estuvo ahí ante miles de personas. ¿En el Estadio Azteca? Ajá, sí. Tocando con él hace una vez. En sí, Goyo ha participado en todas las producciones de la banda. O sea, él ha tocado ahí. Y en vivo varias veces toca. Entonces, él tocó conmigo en el Cervantino, él tocó conmigo en el Estadio Azteca, pero también podemos tocar en Ecatepec, así en barrios pesados, donde puros drogadictos. Vamos a todos lados. Realmente, uno es por gracia salvo, le debemos todo a Dios. No podemos estar de payasos pensando de que si no me ponen el mejor audio no voy. Pues yo voy porque tengo un mensaje que decir. Y voy porque si me invitan, el Señor no me necesita, pero a él le plació que fuera, ¿no? Entonces, vamos, o sea, sí, nos gusta hacer eso, servir y Abdiel ha ido a muchas experiencias. Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros. No, pero claro, en su enorme misericordia dice, bueno, vente, te voy a usar a ti, te voy a usar a ti. ¿Y qué nos queda? Pues más que nada yo pienso servir, mucho, ¿no? El apóstol Pablo viajó en circunstancias más críticas y peores de las que nosotros podemos ser, y no se ofreció, fue, ¿no? El Hijo de Dios, de la persona más importante del universo, nace en un pesebre que huele animal, ¿no? En tierra, y cómo uno se fresea por si no te ponen el instrumento que tú quieres. O sea, es incongruente. Claro. Uno quiere hacerlo de la mejor forma, lo voy a hacer. Sin embargo, al entender que yo le debo todo al Señor, y Él vino y andar en el polvo, en tierra, que me ensucie un poco, que me cueste un poco más de trabajo, no es nada por todo lo que le debo y lo que se ha hecho por mí. Entonces, la verdad, ya después digo, cuando empiezo yo de payaso y de fresa, también en mi mente luego empiezo a decir, sí, pero mucha gente viajó sin ¿Te regañas nada. tú solo? Sí, yo mismo como dice la rana René, luego me doy cuenta y se me pasa, ¿no? O sea, como que... No, pues la verdad es que no les voy a mentir, yo he disfrutado un montón la conversación. Soy una persona que habla mucho, sin embargo, cuando me parece interesante soy una persona que escucha bastante y ver cómo Dios te ha llevado poco a poco en tu ministerio, cómo ha ido cumpliendo más allá de tus expectativas todavía. Voy a sonar bien comercial de televisión, pero algo que le quieras decir a la banda que está empezando y que a lo mejor tiene, no sé, poquito haciendo música o haciendo contenido X o Y, y de repente se agüita porque la raza le dice, no, carnal, la neta como que está medio aburrido o como que no te queda chido, porque es muy común que los que tú piensas que van a ir a verte, tus camaradas, ¿no? De que voy a hacer un concierto yo solo, hice unas canciones para que vayan a echarme porras aunque sea. Y no, o sea, va tu jefa y va tu carnal y ya tus otros camaradas ya no fueron porque estaba bien lejos o qué sé yo. Y la raza se puede llegar a agüitar. Algo que les puedas dejar como mensaje. Claro. Creo que este es un camino de persistencia. No es intentarlo e intentarlo e intentarlo. Es un camino de fe. No vas en tus fuerzas. Realmente es Dios el que va a hacer algo. Sin lugar a dudas. Dice el libro de Isaías que ninguna palabra que sale de su boca vuelve vacía. En verdad, me ha tocado así, ahora sí, en estos años, que algunos músicos que he conocido de otras bandas me dijeron, yo te fui a escuchar cuando era niño, me llevó mi mamá, me llevó mi tío, y yo te vi ahí tocando. Y a mí me dio ánimo, ¿no? Y cuando me dicen eso, y eso que no estoy tan viejo, imagínate los de Petra. Y yo no sé, tan viejo, pero digo, wow, valió la pena. El parámetro de éxito del mundo no es a través del que debes de medirte, ¿no? Claro. Porque bajo los parámetros del mundo, no, pues Jesús fracasó entonces, ¿no? Sus amigos se fueron para atrás, lo mataron jóvenes, más nunca se casó, ¿no? O sea, para los parámetros del mundo, sí, podría haber fracasado. Claro. Sin embargo, la persona más victoriosa, ¿no? Venció a la muerte, cumplió su propósito, ningún momento de su vida fue desperdiciado, ¿no? Y lo que hizo ha dejado, o sea, muchos darían la vida por él. Claro. Entonces, el parámetro en el que nos medimos, ¿cuál es? ¿No? Piensa más bien cuántas vidas impactas, qué legado estás dejando, estás siendo fiel con lo que Dios te dio, porque ese es el punto. A veces nosotros estamos pensando más en los resultados que en ser obedientes.
Y creo que nuestro llamado es a ser obedientes. Claro. Hacerlo de la manera más excelente que podamos, ¿no? Ser persistentes, pero ser fieles, ser obedientes. Y el Señor es el que se encarga de hacer todo lo demás. Somos personas que fallamos mucho, y con esto cierro. Si el Evangelio me dice que soy, parafraseando a un gran escritor que decía, el Evangelio me recuerda que soy más pecador y más miserable de lo que me imagino, pero también que soy más amado de lo que pudiera imaginar. Entonces sí, fallas, no eres perfecto, tienes luchas, pero también tienes a alguien que no te está midiendo por lo que haces, sino Dios te ama a través de lo que hizo Jesús. Y que es invaluable. O sea, la mayoría de las cosas, como bien dices, actualmente el éxito se mide en likes, en seguidores, en reproducciones, en lo que tú quieras, pero realmente si los que crean o creamos contenido cristiano, si buscamos ese éxito, pues no estamos dejando que Dios haga su trabajo con nosotros, sino queremos hacerlo nosotros por Dios. Pero si dejas que Dios haga, a lo mejor vas a tener 15 reproducciones o 5 likes o ninguno porque no estuvo chido tu chiste en Facebook, pero a lo mejor a alguien le va a llegar y esa persona te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesitaba escuchar esa palabra. Y tiene que llegar palabra. a quien lo necesite. Ahora, muchos de los likes son falsos también. Muchos de los views también son falsos. Y hay gente que mide su éxito en eso, pero la verdad ahí se dice que hay gente que paga por esas cosas. Y se crean, si quieren crear un nombre, quieren que las marcas los patrocinen, pero la verdad nuestro afán es que alguien sea edificado, que alguien sea transformado, que alguien diga, oye, tiene sentido lo que dicen, que alguien crezca en su fe. Ese es nuestro afán. Y esto es que lo escuche la persona que lo necesita. Claro. Obviamente que lo escuchen mucho, sí, pero tampoco vas a caer en la trampa, ¿no? De vistas falsas, de likes falsos. Sí, no, o sea, a mí de qué me sirve ir y decirle, oye, necesito 10,000 vistas, te pago, no sé, cuánto cobren. La neta no tengo idea. Claro. Sí, es algo hueco, es algo que no tiene un fondo. Sin embargo, si tengo 15 reproducciones, pero de esas 15 una persona necesitaba escuchar un pedacito de esta conversación, Claro. dices, ahí está, eso es lo que vale la pena. O sea, esa es tu recompensa, ¿no? Ese es tu pago. Porque creo que no hay mejor pago que el saber que fuiste el instrumento para que la persona se acercara, o el que estaba alejado dijera, ¿sabes qué? Sí, voy a regresar, o esto es lo que necesitaba escuchar. Creo que no hay ningún mejor pago que eso, ¿no? Claro, nada de lo que el mundo ofrece verdaderamente puede llegar a lo que Dios nos da. O sea, no, ni por nada. Entonces, a veces pasa, ¿no? Que en nuestro corazón, como me decías, oye, a veces no querías ir ahí o vivir lo que los demás. Me di cuenta que no vale la pena, te deja herido. ¿Para qué estoy ahí poniéndome? Si con lo poquito sale uno todo cateado, ¿para qué voy a más, no? No, y que te preguntaba porque normalmente la gente que nace en el Evangelio tiende a descarrilarse unos años o un rato y luego se da cuenta de que realmente no se está perdiendo en nada y regresa con la cola entre las patas, como dice el Chavo del Ocho, ¿no? Vuelve el perro arrepentido. Pero ya después de que te golpearon, ya después de que te rompieron el corazón, ya después de que jugaron con tus sentimientos o qué sé yo, o sea, hay mil y un maneras en donde el mundo se burla de ti, ¿no? Claro. Y te hace sentir que Dios no te escucha, te hace sentir que Dios no está contigo, y después solito caes en cuenta de que no es cierto, yo sé que siempre Dios ha estado conmigo, Claro. pero ya, como ya fuiste y te revolcaste como el marranito y ya vienes corriendo otra vez hacia acá. Yo he permanecido, pero eso no significa que no tenga cosas que arrepentimos. O sea, la verdad es de que hay otros pecados más bien, ¿no? Hay otras cosas que te tientan, ¿no? Como es el orgullo, como muchísimas cosas, como lo que decías tú, ¿no? Del que empezar a pensar que todo es por ti y compararte con otros, qué sé yo. Tal vez no las otras caídas tan estrepitosas o vicios o algo, pero hay otras cosas que también se lucha adentro. Claro, y es que todo depende de tu situación. Sí, o sea, claro. en tu caso probablemente fue el hecho de que tu ego empezaba a crecer más y tenías que controlar tu ego, tenías que controlar tu orgullo. Claro. Y eso es una lucha distinta a los demás. A lo mejor alguien... Es distinta, pero es igual de tóxica y sí, es igual sí. de... Y es igual de difícil, porque claro. cada quien guardando sus proporciones, a cada quien lo tientan con lo que sabe que puede caer. O sea, Claro. a ti no te iban a llegar a decirte, hey, ¿qué onda? Tómate esta caguama. Porque tú dices, no manches, o sea, Sí, no. gánale, compa. Pero a lo mejor llegaba alguien a decirte, brother, no hay nadie mejor que tú, eres el mejor de todos. Y de repente empezaban así como que, sí, yo... O sea, es distinto, ¿no? Ahora sí que a cada quien le dan en la pata donde puede cojear, ¿verdad? En el mundo cristianoide pasa, ¿no? Apenas subes tantito a una tarima y ya piensas que Que flotas. nadie te merece, ¿no? Es un gran problema.
pero obviamente Dios se encarga de hacerte ver que no eres tú el que brilla, el que brilla es Él, ¿no? Sí, a ver, y lo bueno es cuando hacemos caso a la manera tranquila en que Dios nos dice, hijo, soy yo, espérate, relájate. Y lo escuchas, porque cuando no lo escuchas al rato viene y te dice, bueno, Sí, ya claro. te lo dije por las buenas, ahora sí viene la mía, vamos Sí, a ver qué onda. Exacto. Entonces, sí, uno también, aún dentro, vive sus propias luchas, aún dentro uno tiene que ir en arrepentimiento, aún dentro uno tiene conciencia de que uno sigue caminando todavía hacia la estatura, ¿no? Que nos falta mucho. Claro, estoy totalmente de acuerdo, brother. Vamos a pasar a lo último del podcast. Tengo 2 secciones que me gusta mucho compartir con mis invitados porque es para conocerlos un poquitito más de lo que ya los conocimos el día de hoy. La primera sección se llama El invitado te recomienda y queremos precisamente eso, 2 recomendaciones. Pueden ser 2 libros, 2 canciones, 2 películas, 2 de lo que tú quieras, secular o cristiano. Eso a mí me da igual lo que me recomiendes, pero quiero que me digas por qué me lo recomiendas. O sea, si me dices, no, quiero que vayan a ver Avengers Endgame, quiero que me digas por qué. O sea, ¿por qué esa película? No, pues por esto, etcétera. Entonces, Okay. 2 recomendaciones, carnal. Bueno, te podría recomendar un libro que se llama Dioses que fallan, de Timothy Keller, que hace unas semanas que murió. La verdad, su ministerio para mí ha sido muy impactante. Y ese fue uno de los libros que más me ha revelado lo que hay en mi corazón. Pues se llama Dioses que fallan, según dependiendo quién lo haya sacado, si es por Editorial Andamio, se llama Dios que fallan, o si lo saca por Vida, se llama Dioses falsos. Pero es muy bueno, de Timothy Keller. Y hay una película que se llama The Confession, que es una película francesa. No les voy a contar todo, pero me gusta mucho cómo abordan el tema de Dios y de lo que puede hacer un ministro en un pueblo. Entonces, hablan sobre un párroco que llega ahí a un lugar durante la Segunda Guerra Mundial, pero es muy interesante el tema de la fe de una persona que está buscando conocer más de Dios, y la manera pastoral que este hombre empieza a trabajar con la gente se me hizo muy interesante para tener un diálogo sobre esto. ¿Cómo se llama la película? Disculpa? La Confesión o The Confession. The Confession. Que Es ya una están las película recomendaciones. francesa. Y por último, tengo 2 que prefieres. ¿Has jugado que prefieres, me imagino? ¿O no has jugado que prefieres? Sí. ¿Sí te gusta o no te gusta que Sí, prefieres? sí. ¿Sí tú? Ok. Muy bien. Por cierto, antes de continuar, voy a avisar que voy a robar el día de hoy. Aviso que voy a cometer un asalto. Y les voy a robar a mis amigos del show de ocio una sección que ellos tienen, que me encanta, y vamos a empezar a hacer a partir del siguiente podcast, porque el día de hoy no alcancé a hacer mis preguntas, pero vamos a empezar con las preguntas incómodas, así que luego se las mandamos a Baruch para que nos la mande por Instagram a ver qué opina. Bueno, ¿qué prefieres? Tengo 2 que prefieres que siempre me gusta preguntar, porque al menos para mí son muy impresionantes, ¿verdad? Para mí me dejan algo distinto. Y el primero es, ¿qué prefieres? Haber presenciado la creación o la vida después del diluvio. Yo creo que la creación. ¿Por qué? Porque es asombroso todo lo que vemos. Cómo se desarrolla este ecosistema de una manera tan perfecta y tiene su balance tan perfecto que no hay lugar a dudas de que fue creado por alguien, con una intención, con propósito. No, nada más es un accidente. Entonces eso a mí es algo que me impacta y me gozo. Excelente, gracias. Y el último, que a mí me gusta mucho preguntar porque las respuestas son bien variadas. ¿Qué prefieres? ¿Haber presenciado el nacimiento de Jesús o haber presenciado la crucifixión? Creo que es bien complicado. Yo creo que la crucifixión para mí es muy significativa. Digo, es una catástrofe y es una brutalidad. O sea, realmente, ¿quién pues, mejor cargas un bebé o estás ahí siendo de rey mago también, ¿no? Pero, pero pienso en la gente que estuvo alrededor. Pienso en los discípulos que se escondieron. Pienso en aquel que se ahorcó. Pienso en aquel que lo negó. Y pienso que a lo mejor no seré yo tan diferente a ellos. Pero me gusta mucho que el Evangelio de Lucas dice que cuando estaban ahí y Jesús estaba siendo juzgado y Pedro lo negaba, dice el Evangelio de Lucas que en eso volteó Jesús y lo miró, ¿no? Entonces como que esas cosas me llaman la atención, como el haber estado ahí, qué siente la gente, cómo
cómo yo hubiera podido estar, si al pie de la cruz o no, o me hubiera echado a correr, como que todo eso. Ahora dice que también cuando Jesús resucitó, también resucitaron por ahí otras personas, ¿no? El Evangelio de Mateo, entonces también como que todo eso que estuvo alrededor se me hace muy impactante. ¿Te hubiera gustado entonces la crucifixión para conocer todo el entorno? Sí, si se pudiera unos días más la resurrección. La crucifixión y la resurrección de una vez. Sí. Si vamos a viajar de una vez Pues todo ya el me paquete. quedo unos días más y claro. ya, donde se definió la historia del universo, porque la resurrección es como lo que nos da esperanza y a ver, ahí es como que Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo siempre he pensado en la crucifixión, pero realmente pienso, y tal vez no hubiese soportado la imagen o sea, tal vez yo digo, no sé, o sea, no sé si como tú dices, no, a lo mejor me hubiera ido, o sea, a lo mejor me hubiera dado la espalda y me hubiera ido corriendo, a lo mejor hubiera llorado, no sé, a lo mejor me hubiera desmayado. No tengo la menor idea de cómo hubiese reaccionado, pero sí sé que si me hubiera tocado estar ahí, o sea, hubiera sido... O sea, si yo pudiera regresar ahí y ver un ratito, o sea, no te digo toda el Vía Crucis, ¿no? O sea, verlo en la cruz, o sea, creo que no sé las palabras, no sé si las voy a decir mal, pero tal vez el hecho de que mucha gente no esté comprometida con Jesús es porque llegamos a poner en tela de duda su sacrificio, ¿no? O sea, como que sí soy cristiano, pero que yo creo que a lo mejor pudo haber hecho algo más. Pero el estar ahí, verlo, ver cómo se derramaba su sangre y saber que lo está haciendo por mí, por mis pecados, por mí que 2000 años después, de repente todavía peco y me tropiezo y soy imperfecto, pero saber que todo eso que pasó antes lo está haciendo también por mí, no nada más por la gente que estaba ahí, es como que digo, wow, o sea, claro. No tiene... Sí, es que es el punto, ¿no? Que es por mi culpa. O sea, cuando a alguien lo acusan de algo injustamente y sabes que es por tu culpa, te sientes mal. Dices, híjole, regañaron a esta persona por mi culpa. Ese remordimiento, ¿no? Sí, o sea, a mí me ha dado mucha pena que cuando por mi culpa regañan a alguien o por mi culpa pasa un accidente o por mi culpa lo que sea. Bueno, que la muerte de Jesús fue por mi culpa. Entonces es algo que gráficamente, si de por sí lo entiendo en el concepto, pero estar ahí, es decir, ahí está la culpabilidad de todos, ¿no? Sí, entonces es como... sería mucho, es muy, muy fuerte, ¿no? Sí, digo, por eso te digo... Pero eso como que me da como unas buenas cachetadas para decir, ¡ey, reacciona! Sí, por eso te digo, me gusta mucho preguntarlo, porque es una pregunta que yo me hice mucho tiempo y ahora sí que literalmente hablando conmigo mismo decía, no, pero mejor el nacimiento, ¿no? O sea, el nacimiento es todo felicidad, toda alegría, es esperanza, ¿no? Pero después dices, bueno... ¿Quién pero sabe? Porque Herodes te pudo haber agarrado también, sí, ¿eh? Sí, pero después piensas, bueno, pero la crucifixión trae algo más atrás, o sea, trae un trasfondo, o sea, ¿con qué te quedarías? O sea, que por eso me gusta preguntarlo, creo que es una pregunta muy... Claro, qué interesante. Sí, ¿no? Y nos podemos aventar todavía una hora hablando del tema, ¿va? Pero bueno, banda, creo que podemos dejar aquí el capítulo, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Fantástico, ¿Sí? muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, brother Baruch, con nosotros el día de hoy. Y esperemos que te hayas sentido cómodo con nosotros con la conversación. Banda, no les quiero presumir, pero vamos a ir por unos tacos muy buenos. ¿Cómo se llaman los tacos? De cochinada los tacos. Bueno, la carne de acá no es tan buena como la del norte, pero tiene su encanto. Sí, no, pero la verdad es que la gastronomía aquí es sí, muy deliciosa. Hay muchas cosas. Es muy deliciosa, muy chido. Bueno, banda, pues muchísimas gracias por aventarse el capítulo, Baruch. Si quieres dejar tus redes sociales, pues si la banda quiere ir a ver qué haces por ahí. Sí, estamos en Instagram, en Facebook, como Érase una vez rock, ahí le pueden poner. Igual en las plataformas digitales está el disco que se llama Ultreia. Ahí, así, la banda se llama Érase una vez. Pero si pones Érase una vez te va a salir Lola y no sé qué. Entonces le pones Ultreia, ya te sale el disco. Y bueno, ahí en las redes sociales, pues ahí sale lo que vamos a hacer y todo. Vamos a sacar un nuevo EP en el otoño de este año. Entonces, bueno, ahí tenemos que rockear. Y bueno, la iglesia se llama Poema, está ahí en Churubusco 85. Está ahí en la alcaldía de Coyoacán. Son invitados también. Excelente. Si ustedes viven cerca o si andan en Ciudad de México y quieren pasar por una iglesia, pueden pasar por ahí. ¿Qué días son las reuniones? Son los domingos a las
11:30. Domingos 11:30. No tienen que levantarse temprano, hermanos. Vayan a la iglesia. Sí, Banda, claro. muchísimas gracias. Baruch, una vez más, muchísimas gracias. La verdad, fue una conversación increíble. Y bueno, banda, espero que les haya gustado. Nos esperan los siguientes episodios que vamos a estar aventándonos en Ciudad de México. Y bueno, es todo por hoy. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Ya no estaré detrás de mi ventana. Me debo triunfar, me debo ganar. Me lo prometí una vez y no pienso